Tomás no tenía mucho. A sus 6 años, lo poco que conocía del mundo cabía en una mochila vieja que arrastraba por las calles de Ciudad de México. Dormía entre cartones, cerca de una panadería que por las noches tiraba bollos duros. A veces, si no llovía, se acurrucaba detrás de un puesto cerrado de periódicos y soñaba que su mamá seguía ahí, cantándole bajito para que no tuviera miedo. Pero su mamá ya no estaba. Se había ido hacía unas semanas, y desde entonces Tomás había aprendido a no llorar en voz alta. Durante el día, caminaba por avenidas grandes, esquivaba pasos apurados, coches que no frenaban y policías que fingían no verlo. A veces vendía dulces en los semáforos, otras simplemente pedía una moneda. Pero por las noches siempre regresaba al mismo lugar, frente a una casa enorme, de ventanas amplias y luz cálida, en una calle donde todos los carros parecían nuevos y los perros usaban suéter. Desde la banqueta, miraba hacia la ventana del segundo piso. Ahí siempre había un hombre de traje con cara seria, trabajando en una computadora brillante. Nunca lo veía reír. A veces se servía algo en un vaso pequeño, otras veces hablaba por teléfono con el ceño fruncido. Tomás no sabía quién era, pero cada noche se sentaba a observarlo. Había algo en ese lugar que le hacía sentir menos solo. Rafael Montoya era ese hombre detrás de la ventana. Dueño de una de las empresas tecnológicas más exitosas del país, su vida se había vuelto un ciclo de juntas, contratos y reportes. Vivía solo en una mansión de 2 pisos, con cámaras en cada esquina y una empleada que venía solo 3 veces por semana. Su rutina era predecible. Despertaba a las 6, corría en su caminadora, revisaba correos, desayunaba en silencio, conducía su camioneta negra a la oficina y regresaba a trabajar desde casa hasta la medianoche. No tenía familia cercana, ni pareja, ni amigos de verdad. Solo socios, empleados y números. La soledad no lo molestaba, al contrario, le parecía práctica, sin compromisos, sin distracciones. Así era más fácil mantener todo bajo control. Una noche, mientras cerraba su computadora, miró por la ventana y lo notó. Un niño solo, sentado frente a su casa. Pensó que era casualidad, pero a la noche siguiente, ahí estaba de nuevo. Y luego otra vez. Siempre en el mismo lugar, con la misma mirada fija hacia la ventana. Al principio le molestó. ¿Qué hacía un niño callejero en una colonia como esa? ¿No debería estar en un albergue? Pensó en llamar a seguridad, pero no lo hizo. Algo en la expresión del niño lo detuvo. No era mirada de amenaza, era curiosidad, tal vez hasta admiración. Durante los siguientes días, Rafael comenzó a esperarlo. No lo admitía, pero cada noche, al subir al estudio, se asomaba discretamente para ver si estaba ahí. El niño llegaba, se sentaba con las piernas cruzadas y observaba en silencio. Nunca pedía nada, nunca hablaba, solo miraba. El contraste entre ambos mundos no podía ser más evidente. Rafael con su whisky caro, sus relojes suizos, su aire acondicionado a temperatura perfecta, y el niño, cubierto de polvo, con una camisa 2 tallas más grande y zapatos rotos. Uno tenía todo y no lo compartía con nadie. El otro no tenía nada, pero miraba como si aquello en la ventana fuera el tesoro más valioso del mundo. Una noche, Rafael bajó las escaleras y se quedó de pie frente a la puerta. Algo dentro de él, una mezcla de inquietud y enojo, le exigía respuestas. ¿Qué quería ese niño? ¿Por qué lo miraba como si lo conociera? ¿Por qué no se iba? Esa noche, Rafael decidió que saldría a preguntarle. Rafael abrió la puerta con firmeza, como si eso pudiera protegerlo de lo incómodo que sentía. El frío de la noche le golpeó el rostro, pero no se detuvo. Caminó despacio hacia la banqueta, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el pequeño bulto sentado junto al poste. Tomás, al verlo acercarse, se tensó. No corrió, pero bajó la vista de inmediato, como si esperara un regaño. Estaba acostumbrado a eso, a que lo echaran, a que lo insultaran por estar en un lugar donde no debía. Pero esta vez, el hombre no gritó. «¿Qué haces aquí todas las noches?», preguntó Rafael con tono seco. El niño levantó la cabeza con timidez.
Tenía los ojos grandes, oscuros y llenos de algo difícil de explicar. ¿Tristeza? ¿Esperanza? Te miro. Desde hace días, respondió Tomás sin rodeos. Mi mamá decía que tú vivías aquí. Rafael frunció el ceño. ¿Tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Tomás dudó. Miró sus manos sucias, frotó los dedos como si buscara valor y finalmente dijo: Lucía. Se llamaba Lucía. El nombre le cayó a Rafael como una piedra en el estómago. Lo reconocía, claro que sí. Hacía 6 años, durante una conferencia en Guadalajara, conoció a una mujer dulce, de sonrisa cansada y voz suave. Pasaron 3 noches juntos. Después él regresó a su mundo y nunca volvió a saber de ella. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró sin querer. No puede ser. Tomás lo miró directo a los ojos. Ella murió. Me dijo que si algo pasaba, buscara esta casa. Rafael se quedó en silencio. Sentía como una mezcla de incomodidad, culpa y confusión le subía por el pecho. El niño estaba ahí, solo, frente a su casa, porque su madre lo había enviado. ¿Pero por qué? ¿Qué esperaba que él hiciera? ¿Dónde estás viviendo? Tomás señaló la mochila rota junto a sus pies. Aquí. Rafael no supo qué responder. Su mente de empresario, tan lógica y controlada, no tenía espacio para un niño abandonado, mucho menos para uno que decía ser hijo de una mujer con la que compartió apenas unos días. No puedes seguir durmiendo en la calle, dijo finalmente. Esta colonia no es segura para ti. El niño no respondió. Solo encogió los hombros como si ya lo supiera, como si no esperara nada de nadie. Rafael se pasó la mano por el rostro. No era su estilo involucrarse. Él no era de los que ayudaban, ni de los que abrían la puerta a extraños, pero esa noche algo lo impulsó. Vamos. Entra un momento. Te doy algo de comer. Tomás parpadeó. No entendía si lo estaba soñando. Se levantó despacio, recogió su mochila y caminó detrás del hombre sin decir una palabra. Al entrar a la casa, sus ojos se abrieron. Todo brillaba. Pisos limpios, paredes lisas, muebles que parecían de revista. El olor a madera pulida y café recién hecho lo envolvió. Era otro mundo. Rafael fue a la cocina, sacó pan, calentó leche y puso todo en la mesa sin decir mucho. Tomás comía con calma, sin mirar al hombre, sin hacer ruido. Rafael lo observaba desde el otro lado del mármol, aún sin entender qué estaba haciendo. Cuando el niño terminó, se quedó en silencio, con las manos juntas sobre el regazo. No pidió más, no pidió quedarse, solo murmuró: «Gracias». Rafael asintió, y sin saber por qué, sin tener idea de qué haría después, dijo: «Puedes dormir aquí esta noche, solo esta noche». Tomás asintió con una expresión imposible de leer, y esa fue la primera vez que durmió bajo un techo desde que su madre murió. A la mañana siguiente, Rafael despertó más temprano de lo habitual. Bajó las escaleras en silencio, como si su propia casa se hubiera vuelto extraña. El recuerdo de haber dejado que ese niño durmiera ahí lo mantenía inquieto. No era algo que él hiciera, no era parte de su rutina ni de su forma de ver la vida. Al llegar a la sala, lo encontró dormido en el sillón, enredado en una cobija que él mismo le había dejado. El niño no se había movido mucho. Dormía profundamente, con el rostro relajado, como si finalmente su cuerpo se permitiera descansar de verdad. Rafael se quedó parado unos segundos, mirándolo desde lejos. Había algo familiar en ese rostro, una forma de fruncir el ceño mientras dormía. Se sacudió la idea con rapidez. No podía ser, no tenía sentido. Fue a la cocina, preparó café, y mientras bebía, recordó algo. Un nombre, uno que no escuchaba hacía años. Claudia Herrera, su ex esposa. Claudia había sido parte de su vida durante 7 años. Se separaron hace 4, de forma amarga, silenciosa. Nunca se pelearon abiertamente, pero la distancia fue creciendo, hasta que ya no quedaba nada que decir. Rafael siempre pensó que fue por su trabajo, por su forma fría de ver las cosas. Pero algo en esa conversación con Tomás la noche anterior lo hizo recordar que Claudia había sido la única que lo conocía de verdad. Tal vez ella podría ayudarlo a entender quién era Lucía y por qué un niño aparecía frente a su casa diciendo que lo buscaba. Sin pensarlo mucho, marcó su número. «¿Rafael?»
respondió Claudia, sorprendida. Necesito verte, es urgente. Se encontraron en un café pequeño en la colonia Roma, uno que solían visitar cuando aún estaban casados. Claudia llegó puntual, como siempre. Llevaba el cabello recogido, la misma expresión inteligente de antes, pero había algo más en sus ojos. Cansancio, tal vez resignación. ¿Qué pasa?, preguntó en cuanto se sentaron. Rafael fue directo. ¿Recuerdas a Lucía? Una mujer que conocí en Guadalajara hace 6 años. Claudia lo miró con frialdad. Claro que la recuerdo. Rafael frunció el ceño. ¿Cómo sabes de ella? Porque fue justo después de esa conferencia que empezaste a alejarte de mí. Llegaste distinto, más frío, más cerrado. Lo supe desde el primer momento, aunque nunca lo dijiste. Rafael bajó la mirada. Nunca se lo había confesado. Claudia lo supo todo el tiempo. Lucía murió hace poco, y hay un niño, se llama Tomás. Dice que es su hijo, que ella le dijo que viniera a buscarme si algo le pasaba. Claudia se cruzó de brazos. ¿Y tú crees que es tuyo? No lo sé, respondió sincero, pero se parece a mí, tiene algo y no sé qué hacer. Claudia respiró hondo. Lo observó como solía hacerlo, sin juicio, solo tratando de entender. ¿Y qué quieres hacer? No puedo dejarlo en la calle, Claudia, pero tampoco sé si me está diciendo la verdad. Solo era una aventura. No volví a verla. No sabía nada de ella. ¿Y si es tu hijo? La pregunta lo golpeó como una cachetada. Rafael no respondió de inmediato. Si es mi hijo, dijo al fin, entonces le fallé desde el principio. Claudia lo miró largo rato. Luego, con una voz más suave, dijo, Lucía vino a buscarte. Hace casi 5 años. Fue a tu oficina. Me la encontré de casualidad cuando pasé a dejarte unos documentos. No la dejé entrar. Rafael se quedó helado. ¿Qué? Tenía la cara cansada. Me preguntó si podía hablar contigo. Me dijo que era algo importante. Yo le dije que no estabas. Que no eras el tipo de hombre que se hacía cargo. Que mejor se fuera. ¿Por qué hiciste eso? Porque estaba herida. Porque sabía que había otra mujer. Y porque pensé que solo buscaba dinero. Rafael apoyó los codos en la mesa y se llevó las manos al rostro. El café se había enfriado. Ella solo quería que conocieras a tu hijo, dijo Claudia apenas audible. Nunca pidió nada. El silencio entre ellos se volvió espeso. Claudia lo rompió minutos después. Si ese niño es tu hijo, no basta con darle techo. Tienes que decidir si vas a hacerte cargo de verdad. No solo por él, por ti también, porque si no, este vacío que sientes no se va a llenar nunca. Rafael la miró a los ojos por primera vez en años. No sé cómo ser padre. Aprende. Ella se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Rafael se quedó solo, con el eco de esas palabras retumbando en su cabeza. Afuera, la ciudad seguía su curso. Pero dentro de él, algo acababa de romperse. O tal vez apenas estaba comenzando. Rafael regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos que no lograba ordenar. Había pasado toda su vida tomando decisiones calculadas, midiendo riesgos, anticipando resultados. Pero ahora, con la posibilidad real de tener un hijo del que nunca supo, todo su esquema se venía abajo. Al abrir la puerta, Tomás seguía en el mismo lugar donde lo había dejado, sentado en el sillón, hojeando una revista vieja de tecnología que encontró en la mesa de centro. Al verlo entrar, el niño se acomodó nervioso. ¿Ya me tengo que ir?, preguntó en voz baja. Rafael lo miró unos segundos sin responder. Esa pregunta no debería doler, pero dolió. No, aún no, dijo intentando sonar firme. Tomás asintió con los ojos bajos. No insistió. Parecía acostumbrado a no esperar mucho de nadie. Rafael fue a su despacho, encendió la computadora, abrió una carpeta nueva y escribió el nombre, Lucía Ortega Martínez. Después, llamó a su asistente personal. Necesito que consigas todo lo que puedas sobre una mujer. Nombre completo. Lucía Ortega Martínez. Vivía en Guadalajara hace unos años. Murió recientemente en la Ciudad de México, pero no tengo más detalles. Necesito saber dónde vivía, con quién, si trabajaba, todo. ¿Es un asunto legal? No, es personal.
La asistente no hizo más preguntas. Rafael cortó la llamada, se quitó el saco y volvió a mirar por la ventana. En ese momento, algo cambió en su forma de observar la ciudad. Ya no la veía como números o mapas. Ahora, en cada esquina, imaginaba a Lucía cruzando con su hijo de la mano, o quizás sola, buscando ayuda y topándose con puertas cerradas. ¿Cuántas veces había estado tan cerca de él sin que él lo supiera? 3 días después, la asistente le envió un informe breve. Rafael lo leyó en la cocina mientras Tomás desayunaba en silencio, comiendo cereal como si fuera un manjar. Lucía Ortega Martínez, fallecida el 12 de octubre de 2023. Causa de muerte: atropellamiento. Zona: Colonia Doctores. Última dirección conocida: cuartería en la calle Niños Héroes. Cuartería. Rafael apenas podía imaginar lo que eso significaba, pero el tono del informe era claro. Lucía había vivido en condiciones precarias. También decía que entre sus pertenencias se encontró una carta sin remitente, con su nombre completo escrito en la parte de afuera: Rafael Montoya Herrera. Sintió un nudo en la garganta. Se levantó de la silla y fue directo al cuarto de huéspedes, donde Tomás ahora dormía. Lo encontró dibujando con lápices de colores: un sol grande, una casa cuadrada, una figura masculina con corbata y una más pequeña a su lado. ¿Ese soy yo?, preguntó Rafael señalando el dibujo. Tomás asintió sin mirarlo. ¿Y yo? El niño dudó. No sabía cómo hacer tu cara, murmuró. No estoy seguro si te pareces a como mamá decía. Rafael se sentó a su lado, sin saber cómo manejar ese momento. La verdad era que ni siquiera sabía cómo hablar con un niño. ¿Quieres que salgamos hoy?, preguntó improvisando. ¿A dónde? A ver dónde vivía tu mamá. Tomás lo miró sorprendido. Después asintió con un gesto serio. No preguntó por qué. Tal vez él también necesitaba respuestas. La cuartería era un edificio descuidado, con paredes manchadas de humedad y puertas rotas. Rafael sintió que le faltaba el aire al entrar. Nunca imaginó que alguien como Lucía, tan dulce, tan firme en su recuerdo, hubiera terminado en un lugar así. Un hombre de mediana edad que parecía el encargado los recibió. ¿Ustedes quiénes son? Ella vivía aquí, respondió Rafael, mostrando una copia del informe. El hombre miró a Tomás y bajó la voz. Pobre niño. La señora Lucía era buena gente. Callada pero amable. Tenía días enferma, y aún así se iba a trabajar. Limpiaba oficinas en las noches. A veces no comía, pero le guardaba pan al niño. Rafael cerró los ojos. Todo eso estaba muy lejos de su mundo. ¿Sabes si dejó algo? El encargado negó con la cabeza. Solo una bolsa vieja, ya la tiramos, pero tengo algo que encontró una vecina. Espéreme. Regresó con una caja pequeña. Dentro había un cuaderno con dibujos de Tomás, un pañuelo con manchas de sangre y una carta arrugada, con su nombre. Rafael la abrió con manos temblorosas. Rafael, si alguna vez ves esto, es porque ya no estoy. No busco dinero. No te pido nada. Solo quiero que sepas que Tomás es tu hijo. Nunca quise molestarte, pero él merece saber de dónde viene. Perdón por no haberte dicho antes. Solo tenía miedo. Gracias por haber estado, aunque fuera solo unos días. Lucía. Rafael apretó la carta contra el pecho. No lloró, pero algo dentro de él se rompió. Tomás se acercó en silencio, como si supiera que algo importante estaba pasando. ¿Qué decía?, preguntó. Rafael respiró hondo y lo miró a los ojos. Que soy tu papá. Tomás no reaccionó de inmediato. Solo bajó la mirada, luego murmuró. Lo sospechaba. Y así, en medio del polvo, del silencio y del olor a humedad, se nombraron por primera vez. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Se quedó sentado en el estudio, mirando la carta de Lucía una y otra vez. La letra temblorosa, las palabras medidas, la ausencia total de reclamos. Todo eso lo desarmaba. Leía entre líneas una verdad que dolía más que cualquier grito. Lucía murió sola, sin ayuda, confiando que algún día él haría lo correcto. En la habitación contigua, Tomás dormía envuelto en una cobija que aún olía a lavanda. Durante el día había estado callado, distante. No dijo nada cuando Rafael confirmó que era su padre.
Tampoco hizo preguntas. Solo escuchó, asintió y después pidió dormir, como si no tuviera energía para procesar lo que pasaba. Rafael se sentía igual. A la mañana siguiente preparó el desayuno. No sabía mucho de niños, pero recordó que su madre solía hacer pan con mermelada y leche caliente cuando él era pequeño. Sirvió 2 platos. Al rato, Tomás entró en la cocina, arrastrando los pies, con la mochila colgada de un solo hombro. «No necesitas llevar eso aquí dentro», le dijo Rafael. «Es que, por si tengo que irme rápido». Rafael lo miró con el corazón encogido. ¿Cuántas veces había tenido que huir ese niño? «No tienes que irte», respondió con calma. «Este puede ser tu hogar si quieres». Tomás bajó la vista. No respondió, pero dejó la mochila a un lado. Comieron en silencio. Después, Rafael revisó correos en su celular mientras el niño se sentaba en el sofá, mirando una caricatura con el volumen muy bajo. Parecía no querer molestar, como si aún no se creyera con derecho a estar ahí. A media mañana, Rafael se atrevió a hacer una llamada que había estado posponiendo. «Laura, ¿puedes venir a la casa?» Laura era la empleada doméstica que lo ayudaba desde hacía años. Le tenía confianza, y aunque era discreta, tenía un instinto agudo para leer a las personas. Cuando llegó, lo primero que hizo fue mirar a Tomás y luego a Rafael. «¿Y este niño?» «Es complicado. Necesito tu ayuda», le explicó. «Quiero que esté bien, que se sienta cómodo. No sé cómo hacerlo». Laura lo observó en silencio unos segundos y luego asintió. «Deja que yo me encargue». Durante el resto del día, Rafael observó cómo Laura hablaba con Tomás con una suavidad que él no tenía. Le ofreció ropa limpia, lo llevó a bañarse, le preparó un sándwich a media tarde. Le preguntó su color favorito. Rieron juntos cuando el niño dijo que no sabía usar una lavadora. A Rafael le costaba entender cómo alguien que apenas conocía al niño podía conectar con él tan rápido, pero también lo hizo pensar. ¿Qué tanto daño le había hecho su propio desapego emocional? ¿Qué tanto había heredado de su padre, un hombre seco, distante, que nunca lo abrazó ni le dijo «te quiero»? Esa noche, cuando Laura se fue, Tomás se acercó a Rafael con timidez. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué no estabas cuando nací?» Rafael tragó saliva. No esperaba eso tan pronto. Podía haber mentido. Podía haber dicho que no lo sabía, que Lucía nunca le dijo, pero prefirió decir la verdad, al menos parte de ella. «Porque fui cobarde», respondió, «y porque no supe ver lo importante. Me equivoqué, Tomás». El niño lo miró largo rato. Luego solo dijo, «Está bien», y se fue a dormir. Pasaron 3 días más. Rafael pospuso reuniones, delegó tareas, se quedó en casa. Observaba a Tomás desde lejos, intentando entenderlo. Era un niño tranquilo, curioso, pero con los hombros encogidos, como si esperara ser expulsado en cualquier momento. Rafael quería acercarse, pero no sabía cómo. Una noche, mientras guardaba unos documentos, encontró un álbum de fotos viejo. Ahí estaba él de niño, con sus padres, sus primos, su madre sonriendo en una playa. Algo dentro de él se rompió de nuevo. Fue al cuarto de Tomás y tocó suavemente. «¿Estás despierto?» «Sí». Entró con el álbum en la mano. «¿Quieres ver fotos de cuando yo era niño?» Tomás se sentó en la cama, sorprendido. Rafael se sentó junto a él y comenzaron a mirar juntos. Hablaron poco, pero compartieron risas suaves. Rafael le contó que odiaba los brócolis, que una vez se cayó de una bici y lloró por media hora. Tomás sonrió. Fue la primera vez que sintió que estaban construyendo algo. Al cerrar el álbum, Tomás dijo, «¿Y si no me parezco a ti?» Rafael le puso la mano en el hombro. «No importa en qué nos parezcamos. Lo que importa es que estás aquí». Tomás lo miró, asintió y por primera vez se recostó tranquilo. Rafael salió del cuarto, cerró la puerta con cuidado y se apoyó en la pared. Era solo el inicio, pero por primera vez no tenía miedo de abrir esa puerta. Las cosas empezaban a tomar forma dentro de la casa de Rafael. Lentamente, los silencios entre él y Tomás se iban llenando con pequeños gestos. Un vaso de jugo dejado sobre la mesa, una caricatura vista juntos, sin muchas palabras, una pregunta tímida sobre el trabajo de Rafael, que él respondía sin adornos.
Pero la distancia seguía ahí, como una línea invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar del todo. Rafael tenía miedo de forzar algo que aún no entendía, y Tomás no sabía lo que era confiar en alguien. Esa tarde, mientras Rafael buscaba unos documentos antiguos en el cuarto de almacenamiento, encontró una caja cubierta de polvo, con etiquetas escritas por Claudia. Al abrirla, se encontró con una carpeta de recuerdos personales. Cartas, fotos, recibos viejos, postales de viajes, y entre todo eso, una fotografía cayó al suelo. Era una instantánea borrosa, tomada con una cámara antigua. En ella aparecía él, claramente más joven, abrazando a una mujer de cabello oscuro. Lucía. No recordaba que esa foto existiera. Ella sonreía, con una mano en el vientre, y él también sonreía. Lo más sorprendente de la imagen no era lo que mostraba, sino lo que transmitía. Una sensación de intimidad que Rafael había borrado de su memoria. Se quedó sentado en el suelo sosteniendo la foto. Por primera vez se permitió recordar esa noche en Guadalajara. Lucía le había contado que quería ser maestra, que su familia era del sur, que estaba en la ciudad para buscar mejores oportunidades. Hablaron de cosas simples, rieron. Fue una conexión que duró poco, pero no había sido vacía. Él la había olvidado, o quiso hacerlo. Ahora su hijo estaba en el cuarto de al lado, y esa mujer ya no estaba para contar su versión. Al día siguiente, Rafael decidió hacer algo que no había considerado antes: buscar un laboratorio para realizar una prueba de ADN. No porque dudara de Tomás. La carta, la foto, los gestos del niño, todo le confirmaba lo contrario, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Necesitaba una verdad concreta que no se pudiera derrumbar si alguien llegaba a cuestionarlo. Llamó a una clínica privada. Le explicaron que necesitaba una muestra de saliva del niño y una cita para él. Agendó todo para el día siguiente por la mañana. «Vamos a hacer un examen mañana», le dijo a Tomás esa noche. «¿Estoy enfermo?» «No, no es eso. Solo quiero confirmar algo, para estar seguros». Tomás bajó la cabeza. «¿No me crees?» Rafael se sintió torpe. «No es eso. Es solo una formalidad. Algo que necesito hacer, pero no tiene que ver contigo. No va a cambiar nada». El niño no insistió, pero Rafael sintió el peso de su desconfianza en el aire. No era la prueba lo que dolía, era lo que implicaba, que todavía no estaba completamente seguro, que todavía no apostaba por él del todo. La cita fue rápida. Tomás se portó tranquilo aunque callado. El doctor tomó las muestras, les explicó que el resultado tardaría unos días, y Rafael agradeció. Al salir, fueron a una cafetería. Rafael pidió 2 panes dulces y jugo. Tomás comía sin prisa, mirando a la gente por la ventana. «¿Cómo era tu mamá?», preguntó Rafael, queriendo conectar. «Cantaba mucho», dijo el niño sin mirar. «Aunque estuviera cansada, me inventaba cuentos. Me decía que yo era fuerte, aunque lloviera por dentro». Rafael apretó el vaso entre las manos. «Debió quererte mucho». «Sí, yo también la quería. A veces todavía la espero». Esas palabras lo atravesaron. «Yo no voy a irme, Tomás». El niño lo miró, como queriendo creerle, como si su corazón necesitara tiempo para aceptar algo tan simple como una promesa. Días después, llegó el correo del laboratorio. Rafael lo abrió solo, en su oficina. Las letras eran frías, técnicas, pero la frase final era clara. «Existe una coincidencia genética del 99.98%. Se confirma vínculo biológico padre-hijo». Ahí estaba, la prueba, la verdad que ya intuía, pero que ahora no podía negarse. Dejó el papel sobre el escritorio y miró por la ventana. Tomás jugaba en el jardín trasero, lanzando una pelota de un lado a otro, hablándole a un perro imaginario. Rafael salió y se acercó con el sobre en la mano. El niño se detuvo al verlo. «¿Qué es eso?» «La prueba. Dice que eres mi hijo». Tomás asintió. No dijo nada. «Pero ya lo sabía desde antes», agregó mirándolo directo a los ojos. Rafael se arrodilló frente a él. «Perdón por no haber estado antes, por no buscarte». Tomás lo observó en silencio. Luego, con voz muy bajita, dijo: «Todavía estoy aquí». Fue lo más cerca que Rafael había estado del perdón.
Esa noche, por primera vez, comieron juntos sin silencios incómodos. No eran padre e hijo todavía, no como en las películas, pero había algo nuevo entre ellos, un puente frágil pero real. Y eso ya era un comienzo. La tranquilidad que empezaba a instalarse en la casa de Rafael no duró mucho. Aquel lazo frágil que crecía entre él y Tomás fue puesto a prueba apenas unos días después. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando Rafael salió a regar el jardín y se encontró con su vecino, el señor Figueroa, un hombre mayor, de rostro severo, siempre con cara de estar oliendo algo podrido. «Buenos días», saludó Rafael con cortesía. Figueroa apenas asintió, mirando de reojo hacia la ventana donde Tomás jugaba con unas figuras de acción que Laura le había regalado. «¿Ese niño es suyo?», preguntó sin rodeos. Rafael dudó un segundo. «Sí, se llama Tomás». Figueroa frunció el ceño. «¿Y de dónde salió? No lo había visto antes». «Es una historia larga», respondió Rafael, con intención de terminar la conversación ahí mismo. Pero Figueroa no entendía de límites. «Solo le digo porque en esta colonia no estamos acostumbrados a ver, bueno, ya sabe, niños en situación de calle, y menos viviendo de repente en una casa como la suya. No quiero sonar grosero, pero usted sabe cómo es esto. La seguridad, las normas». Rafael sintió un calor subirle por la espalda. «Le agradezco su preocupación», dijo con frialdad, «pero mi casa y mi familia no son de su incumbencia». Entró sin mirar atrás, pero el veneno ya estaba en el aire. Esa misma tarde, 2 personas del DIF tocaron la puerta. Una mujer de rostro amable pero mirada inquisitiva, y un joven con una carpeta en la mano. «Buenas tardes, señor Montoya. ¿Podemos hablar con usted un momento?». Rafael los hizo pasar, con el ceño fruncido. Tomás, que estaba viendo televisión, se encogió en el sofá al ver los chalecos con el logo del gobierno. «Recibimos una denuncia anónima», dijo la mujer. «Alguien informó que hay un menor de edad viviendo aquí en condiciones irregulares». «¿Irregulares?». Rafael cruzó los brazos. «El niño es mi hijo. Ya hice prueba de ADN. Está conmigo porque su madre falleció. No tiene a nadie más». El joven hojeó su carpeta. «¿Tiene la custodia legal?». Rafael lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?». «Entendemos la situación, señor», dijo la mujer, «pero sin documentos que respalden la relación legal, el menor podría considerarse en situación vulnerable. Necesitamos evaluar el entorno y el bienestar del niño». Tomás apretó los dientes. Laura, que estaba en la cocina, salió con las manos mojadas, alarmada. «¿Van a llevárselo?», preguntó con voz firme. «No queremos eso», respondió la mujer. «Solo necesitamos verificar que esté bien. Tal vez una visita al centro para evaluaciones médicas y psicológicas». «¿Unos días?» «No», interrumpió Rafael elevando la voz. «No se lo van a llevar. Él está bien. Vive aquí. Come bien. Duerme bien. Está en un ambiente seguro. Y no hay nadie que pueda ofrecerle algo mejor en este momento». El joven insistió. «Señor, sin documentos legales usted no tiene la patria potestad. Sabemos que lo está cuidando, pero el proceso legal debe seguirse. Es por su bien». Rafael iba a replicar, pero una voz desde la entrada lo detuvo. «Él no está solo». Todos se giraron. Claudia acababa de entrar con una carpeta bajo el brazo y el rostro decidido. «Soy periodista. Tengo contactos en el juzgado y puedo asegurarles que el señor Montoya ha iniciado el proceso de reconocimiento legal del niño. Aquí está la prueba de ADN y una declaración firmada por mí como testigo de su situación familiar». Los funcionarios se miraron entre sí, incómodos. «Además», continuó Claudia, «este niño ha pasado por un trauma reciente. Lo último que necesita es ser removido de un entorno donde finalmente empieza a sentirse seguro». La mujer del DIF tomó los documentos, los revisó con seriedad y asintió lentamente. «Lo entendemos. Vamos a registrar la visita como parte del seguimiento, pero por ahora no procederemos con ninguna medida. Les recomendamos acudir al juzgado de familia lo antes posible para formalizar la custodia». Salieron sin más palabras. Cuando se fueron, Tomás corrió a abrazar a Laura. Temblaba. Rafael sintió un nudo en la garganta. Se acercó, se agachó a su altura y le puso una mano en el hombro. «No voy a dejar que nadie te lleve, ¿me oyes?».
Tomás lo miró con lágrimas contenidas. Asintió. Claudia desde el fondo cruzó los brazos. Tienes que regularizar todo esto, Rafael. Ya no es solo tu conciencia lo que está en juego, es la vida de ese niño. Él asintió, por primera vez, sin orgullo, sin evasivas. Lo haré, lo prometo. Esa noche Rafael no durmió. Se sentó en la cama mirando por la ventana. Aún le costaba entender cómo alguien podía ver a Tomás y pensar que no pertenecía allí. Pero lo entendía. El mundo no siempre era justo. Y ahora él tenía una responsabilidad más grande que sí mismo. Ya no se trataba solo de aceptar a un hijo, se trataba de protegerlo del mundo que antes había ignorado. 2 días después de la visita del DIF, Rafael se presentó en el juzgado de lo familiar con los documentos en mano. Llevaba la prueba de ADN, una declaración firmada por él reconociendo a Tomás como su hijo y el acta de defunción de Lucía. No necesitaba más razones. Necesitaba respuestas claras, papeles en regla, y sobre todo asegurarse de que nadie más pudiera volver a arrebatarle al niño. Mientras tanto, Laura se quedó en casa con Tomás. El niño había estado más callado desde aquella tarde. Cada vez que alguien tocaba el timbre se encogía. Cada vez que Rafael salía preguntaba si volvería. Ese día, mientras dibujaba en silencio en la mesa del comedor, Laura le ofreció un jugo y le acarició la cabeza. ¿Qué dibujas? Una casa, con jardín y con ventanas grandes. ¿Y quién vive ahí? Tomás bajó el lápiz por un segundo. Yo. ¿Y él? No dijo papá, no aún. Pero Laura entendió. Al volver del juzgado, Rafael traía la mirada seria, pero distinta, como quien ha tomado una decisión irreversible. Entró directo al estudio y llamó a Tomás. El niño llegó despacio, con los hombros recogidos. Rafael lo hizo sentar frente a él. Sobre la mesa estaba el sobre con el logo del juzgado. Hoy firmé los papeles para que seas oficialmente mi hijo. Tomás no respondió. Sus manos se cerraron sobre sus rodillas. Esto no cambia lo que ya eres, pero ahora nadie más puede venir a separarnos. Nadie. ¿Ya no tengo que correr? Nunca más. El silencio fue largo. Luego Tomás lo miró y preguntó con una voz apenas audible, ¿y por qué no me buscaste antes? Rafael sintió que todo el aire del cuarto se volvía pesado. No tenía una excusa, no tenía defensa, porque no sabía. Y cuando tal vez pude haber sabido, no quise mirar. Tomás bajó la cabeza. Ella sí te miraba, siempre. Rafael se levantó, dio la vuelta al escritorio y se arrodilló frente al niño. No puedo volver al pasado, hijo, pero puedo estar contigo ahora, si me dejas. Tomás no dijo nada, pero en sus ojos había algo nuevo, una chispa de esperanza. Ese fue el momento en que Rafael entendió que ser padre no se trataba de sangre o firmas. Se trataba de quedarse. La noche siguiente a la firma en el juzgado, Rafael creyó que todo estaba bien. Había dado un paso definitivo, había hecho lo correcto. Pero en su confianza silenciosa no notó las pequeñas señales, la forma en que Tomás evitaba su mirada, cómo apenas comió durante la cena, o la mochila apoyada junto a la puerta, más llena de lo habitual. A la medianoche, cuando Rafael fue a apagar las luces del pasillo, notó que la puerta del cuarto de Tomás estaba entreabierta. Empujó suavemente y encontró la cama vacía. Primero pensó que el niño había ido al baño, pero al recorrer la casa, el silencio era absoluto. No estaba en el baño, no estaba en la sala, no estaba en el patio. Corrió de regreso al cuarto y entonces lo vio. La mochila ya no estaba. Sobre la almohada, un papel doblado con trazos torpes. Perdón por mirar, solo quería saber cómo era tener un papá. Rafael sintió que algo se quebraba en su pecho. El niño se había ido, y era su culpa. No lo había visto venir. Tomó las llaves del coche y salió sin pensar. Recorrió calles cercanas, avenidas oscuras, los parques donde Tomás solía quedarse antes. Gritó su nombre desde la ventana. Preguntó a un par de personas en la calle. Nadie había visto a un niño solo. A las 3 de la mañana llamó a Claudia. Se fue. Tomás se fue. No sé dónde está. Solo dejó una nota. Claudia no preguntó detalles. Solo respondió: voy para allá. Lo encontraremos. Al amanecer, Rafael seguía conduciendo, los ojos hinchados,
el corazón encogido. Recordaba cada gesto, cada momento en que pudo haber dicho algo distinto. ¿Había presionado demasiado? ¿Había sido frío sin darse cuenta? Sabía que Tomás estaba herido, no por lo que Rafael hizo, sino por lo que no hizo, por haber tardado tanto en mirarlo de verdad. Encendió el auto con rabia y tristeza. Esta vez no iba a fallar, iba a encontrar a su hijo, aunque tuviera que buscarlo en cada rincón de la ciudad. Tomás fue encontrado al mediodía, 12 horas después de su desaparición, por una trabajadora de limpieza en un galpón abandonado cerca del mercado de la Merced. Estaba tirado en el suelo, empapado por la lluvia de la madrugada, con fiebre alta y los labios partidos. La mujer llamó a emergencias. La ambulancia lo llevó de inmediato al Hospital General. No llevaba identificación. Nadie sabía su nombre. Era solo otro niño perdido entre miles. Rafael recibió la llamada desde el hospital gracias a un guardia que había visto el boletín de búsqueda y lo relacionó con el niño recién ingresado. Cuando llegó, aún con la camisa empapada de sudor y desesperación, lo dejaron pasar sin preguntas. Lo encontró en una camilla, dormido, con una vía en el brazo y el rostro pálido. El médico fue directo. Está débil, deshidratado y con una infección respiratoria. Pero llegó a tiempo. Va a estar bien. Rafael asintió sin poder hablar. Se sentó al lado de la cama y tomó la pequeña mano de Tomás entre las suyas. «Estoy aquí, hijo», susurró. «No me voy a ir. Nunca más». Tomás no respondió. Dormía con el cuerpo encogido, como si aún esperara otro golpe de la vida. Rafael se quedó ahí sin moverse durante horas. Le acariciaba el cabello, le hablaba bajito, no con promesas, sino con verdades. «Fui un idiota. Pensé que con darte casa, comida, documentos, bastaba, pero no te escuché. No supe ver lo que sentías. No estuve cuando más me necesitabas». Cerró los ojos y apoyó la frente sobre la cama, como si pudiera traspasarle su fuerza. Por primera vez en su vida, Rafael no quería controlar nada. Solo quería que ese niño viviera, que lo perdonara, que lo eligiera. Esa noche no durmió. Tampoco se fue. Cuando la enfermera lo invitó a descansar en una silla, él solo negó con la cabeza. «No me voy a mover de aquí», porque ahora más que nunca entendía lo que era ser padre. No era firmar un papel, era quedarse cuando todo se rompe. Tomás despertó al tercer día, con la voz ronca y los ojos nublados. Rafael seguía ahí, sentado junto a la cama, despeinado, con la barba crecida y las ojeras profundas. En cuanto lo vio abrir los ojos, se inclinó hacia él, tomando su mano con cuidado. «Hola, campeón», murmuró. «Me tenías muy preocupado». Tomás lo miró en silencio unos segundos. Luego apartó la vista y preguntó, casi en un susurro, «¿Por qué me buscaste?» Rafael respiró hondo. «Porque te amo, aunque aún no sepas cómo suena eso saliendo de mí. Porque soy tu padre, porque no quiero perderte nunca más». Tomás cerró los ojos. No dijo nada. No lloró, pero en su expresión había algo distinto, como si, por fin, empezara a creer que esas palabras eran ciertas. Más tarde, una mujer mayor tocó la puerta del cuarto. Era enfermera, pero también vecina de Lucía cuando vivía en la cuartería. Había leído la noticia del niño hospitalizado y lo reconoció por una foto. Rafael la recibió con respeto. «Yo cuidé a Lucía sus últimas semanas», le dijo la mujer. Ella no quería molestar a nadie. Trabajaba hasta que el cuerpo ya no le respondía. Solo hablaba de su hijo y de usted. Rafael la escuchaba con el pecho apretado. Me dijo una noche, casi llorando, que sabía que se iba a morir, y que lo único que quería era que usted supiera de Tomás, que al menos lo conociera. No por compasión, sino para que el niño supiera que venía de alguien, que tenía un origen, que no era invisible. Rafael tragó saliva. ¿Por qué no me lo dijo ella misma? Porque tenía miedo, miedo de que la rechazara, miedo de quitarle algo que usted no quería dar. La mujer le dejó en la mano una cadenita vieja con un dije en forma de estrella. Lucía la guardó para usted. Me pidió que se la diera. Si algún día lo veía con su hijo. Rafael miró el objeto por largos segundos. Luego lo colocó sobre la mesa junto a la cama. Gracias, por todo.
La mujer se retiró en silencio. Rafael se acercó a Tomás y le mostró la estrella. Era de tu mamá. Me la dejó para nosotros. Tomás la sostuvo entre los dedos y por primera vez susurró. Sí, me esperaba. Tomás fue dado de alta 3 días después. Rafael lo llevó a casa en silencio, con el niño recostado en el asiento trasero, abrazando una pequeña cobija del hospital. El médico había dicho que su recuperación física sería rápida, pero la emocional, eso llevaría tiempo. Al llegar, Laura los recibió con un abrazo cálido y lágrimas en los ojos. Preparó caldo de pollo, cambió las sábanas del cuarto del niño y dejó su peluche favorito junto a la almohada. Rafael observaba todo sin intervenir, sintiendo que aún no sabía cómo llenar el espacio que le correspondía como padre. Durante los siguientes días, Tomás hablaba poco. Se vestía solo, comía con lentitud, pasaba horas dibujando en silencio. Aceptaba la presencia de Rafael, pero mantenía cierta distancia, como si temiera que la paz que comenzaba a sentir fuera apenas temporal. Una tarde, Rafael entró al cuarto del niño y se sentó a su lado sin decir palabra. Observó el dibujo que Tomás tenía en las manos, una casa, un árbol y 2 figuras humanas de pie. ¿Somos nosotros?, preguntó. Tomás asintió lentamente. ¿Y por qué están tan lejos uno del otro? El niño bajó el lápiz. Porque aún no sé si tú quieres estar cerca. Rafael sintió un nudo en la garganta. Le acarició el cabello con suavidad. Estoy aquí, Tomás, y no me voy a ir, pero sé que necesitas tiempo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperarte, lo que tardes, lo que necesites. El niño levantó la mirada, esta vez sin miedo. Sus ojos brillaban con algo más que tristeza. Era cautela, pero también esperanza. ¿Y si me equivoco?, preguntó en voz baja. Entonces nos equivocamos juntos, pero seguimos. Esa noche Rafael dejó la puerta de su habitación entreabierta. A medianoche sintió pasos suaves. Tomás se acercó en silencio, con su almohada en la mano. ¿Puedo dormir aquí? Solo esta noche. Rafael se movió a un lado en la cama sin responder y le hizo espacio. Tomás se recostó sin decir nada más. Cerró los ojos, tranquilo, y por primera vez Rafael durmió en paz, sintiendo que tal vez el renacer ya había comenzado. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, lentas, cautelosas, pero reales. Rafael cambió su rutina, dejó de ir todos los días a la oficina, delegó decisiones importantes y empezó a llevar a Tomás al parque por las tardes. No hablaban mucho, pero caminaban lado a lado, compartiendo silencio sin miedo. Una tarde, mientras Tomás jugaba con una pelota, Rafael se sentó en una banca y lo observó. Ya no era el mismo niño que apareció sucio y temeroso frente a su ventana. Seguía cargando heridas, pero ahora había luz en su mirada. Claudia los acompañó algunas veces. Se convirtió en un apoyo discreto pero constante. Una tarde, mientras Rafael preparaba café en la cocina, ella se acercó con una sonrisa suave. «Te estás transformando», dijo. «Para bien o para mal. Para ser tú, pero de verdad. Siempre fuiste más humano de lo que creías. Solo te lo escondías». Rafael bajó la mirada. No era fácil aceptar cuánto había ignorado, cuánto se había perdido por no mirar más allá de su mundo cómodo. A veces me pregunto qué habría pasado si Lucía hubiera llegado a tiempo, si yo la hubiera escuchado. No puedes vivir de «y sí, estás aquí ahora». Eso es lo que importa. Para Tomás, eso es todo. Esa noche, Tomás se acercó a Rafael con un dibujo. «Es para ti», dijo extendiéndolo con timidez. Era una hoja llena de color. En el centro, una casa con un árbol grande y un perro imaginario. Y 2 figuras tomadas de la mano. ¿Nosotros? Tomás asintió. Ya no están tan lejos. Rafael sonrió. Lo abrazó, corto pero sincero. Gracias, hijo. Tomás apoyó la cabeza en su pecho. ¿Me vas a llevar a la escuela? Claro, y a donde tú quieras. Pero solo si no me haces quedar en ridículo con tus dibujos mejores que los míos. El niño rió por primera vez sin miedo, una risa suave, sincera. Fue entonces cuando Rafael entendió. No había manual para ser pai, só disposição para estar presente, errar, aprender y permanecer.
e ele estava ali pela primeira vez inteiro. Han pasado 6 meses. La casa ya no suena igual. Por las mañanas hay ruido de cereal cayendo al plato, pasos apurados para no llegar tarde, risas que antes no existían. Rafael todavía trabaja, pero lo hace desde casa. Organiza sus reuniones alrededor del horario escolar de Tomás. Ya no le parece una molestia. Es rutina, sí, pero ahora tiene sentido. Tomás va a la escuela. Tiene cuadernos nuevos, un estuche con colores y un uniforme que Rafael se esfuerza por mantener limpio, aunque lo haga mal a veces. Tiene un cuarto solo para él, pero muchas noches aún camina en silencio hasta el de Rafael y se acuesta sin pedir permiso. Rafael ya no pregunta, solo corre la cobija y sonríe. No hay grandes gestos, ni discursos emotivos. No se dicen «te amo» todos los días, pero está en los detalles. En el pan caliente con mermelada, en el dibujo colgado en la nevera, en los juegos de mesa antes de dormir. Una tarde cualquiera, Rafael llega del supermercado y encuentra a Tomás sentado en el sofá, viendo una película con los pies colgando. Deja las bolsas en la cocina, se sienta junto a él y sin mirar directamente, Tomás le pregunta, ¿tú crees que mamá estaría contenta? Rafael respira hondo antes de responder. Creo que sí, mucho. Tomás asiente despacio, no dice nada más. No hace falta. En la mesa del comedor, junto al florero, aún está la cadenita con la estrella. A veces Tomás la toma entre los dedos y se queda callado. Rafael no interfiere. Es su momento. La última escena del día es siempre la misma. Rafael y Tomás sentados en el sofá, viendo algo juntos. Sin grandes palabras, sin música de fondo. Solo el murmullo de la televisión, la luz cálida y ese silencio que ahora ya no separa. Ahora los une. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y compartir el video con alguien que necesite creer, otra vez, en los nuevos comienzos. Cada uno de nosotros guarda cicatrices del pasado, pero también la posibilidad de construir algo verdadero, paso a paso, como lo hizo Rafael con Tomás. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que hablan de amor, redención y segundas oportunidades. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te conmovió más. Y si te gustan este tipo de historias reales y profundas, suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. Queremos saber, ¿desde qué país nos estás viendo? Te leemos con cariño en los comentarios.